Bueno, vamos a probar este efecto sobre el trabajo que veníamos haciendo. Este trabajo se llama pátina y es un efecto para acentuar la profundidad. Si bien nosotros ya trabajamos sobre nuestro material base para que se defienda con sus formas cóncavas, sus convexas, sus proyecciones de luz y de sombra, nosotros además le podemos dar un efecto para que simule o acentúe esa profundidad que nosotros estamos buscando. En este caso vamos a trabajar de dos maneras. Yo voy a poner el ejemplo de una, pero voy a explicar las dos. Y en realidad hay un montón de pátinas, pero esta es una que está muy al alcance de la mano porque los materiales no son demasiado extravagantes. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, nosotros veníamos trabajando en un bloque de telgopor. Le habíamos hecho una capa de cartapesta, le dimos una base blanca y una base de dorado en este caso, pero también se puede hacer para que parezca un metal, por ejemplo, un metal pulido, un pedazo, una lámina de acero, por ejemplo, o un objeto de acero. En este caso va a quedar un objeto más parecido al bronce o a un cobre, si nosotros queremos, por este color base dorado que nosotros usamos. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, nosotros vamos a simular un objeto, por ejemplo, como decía, de bronce, que nosotros limpiamos todos los días, pero que va sedimentando oscuridad en los lugares donde no podemos llegar. Entonces, si yo todos los días limpio este objeto, van a haber lugares donde yo no voy a poder llegar o me va a ser muy difícil llegar, y en esos lugares se va a ir generando una oscuridad que nosotros vamos a simular y vamos a acentuar. Los materiales que necesitamos son, bueno, la base blanca, como ya dijimos, un color dorado o plateado en el otro caso, un color marrón oscuro y en el caso del plateado un gris oscuro. También vamos a necesitar un betún de Judea, tiene que ser a la cera, y que me está faltando acá una pomada para zapatos negra. Entonces ahora vamos a ir viendo cómo hacemos. Bueno, el primer paso es el blanco, la base plateada o dorada. El siguiente es el color oscuro. Cuando terminemos va a estar todo pintado, pero vamos a aplicar por sectores porque vamos a aplicar y vamos a sacar, y si nosotros lo dejamos por mucho tiempo se nos va a secar y ya no vamos a poder limpiar. Entonces, por ejemplo, voy a pintar toda esta parte de acá. Y ahora con un trapito yo voy a limpiar y voy a empezar a dejar esos lugares donde yo creo que no llegaría a limpiar con mayor cantidad de oscuridad, ¿no? Entonces voy a ir dejando que se sedimente en esos lugares el color más oscuro, ¿no? En todos los otros lugares tengo que limpiar. Fíjense que yo voy a necesitar que en estos lugares me siga quedando dorado, pero no va a ser el mismo dorado que en los lugares donde yo no pasé el marrón. Quiero decir, sí o sí tenemos que pasar en todos lados y en algunos lugares vamos a limpiar más. Esa es la diferencia. Vamos a agregar una capa nueva, a ver si cómo está, porque este está muy líquido. Vamos a sacar un poquito más de acá, a ver si está un poquito más espeso, para generar un poquito más de oscuridad un poquito más rápido. Ahí va. Bueno, no le doy a todo porque ya tiene su capa transparente. El resto solo es una muestra para acentuar todavía un poco más esa profundidad. Lo lindo de esto es que nosotros también le dimos una cartapesta y a veces el papel en esos bordes que tienen entre ellos mismos va generando una textura linda, y esa textura también es acentuada por los colores. Entonces esto es lo que nosotros estamos buscando. Yo voy a sacar un poquito más todavía. Acentuar en esos lugares la profundidad. Voy a
a darle a todo, ¿eh? Bueno, entonces esta es nuestra primera etapa. Cuando pintamos, tenemos que asegurarnos de llegar bien en todas las profundidades, porque imagínense que esto se va generando, entre comillas, de forma natural y no nos puede quedar, por ejemplo, un poquito de luz ahí adentro. O sea, cuando empezamos a poner las pinceladas, tenemos que llegar bien a lo profundo y que en las partes profundas no quede nada del color natural que tenía el telgopor o la capa blanca que le pusimos al principio. Bueno, entonces estamos en este paso que teníamos el dorado y ahora aplicamos el marrón oscuro en todo y limpiamos en algunos lugares. Este mismo proceso se haría con el plateado y el gris de pine o el gris oscuro, en vez de el dorado y el marrón oscuro. El siguiente material que necesitamos es este betún de Judea. Es una pomada. Repito, tiene que ser a la cera. Y vamos a repetir el mismo proceso que estábamos haciendo recién. Entonces, ven que este también tiene su tono marrón. En este caso está un poco más líquido. Yo prefiero que esté así para que se pueda deslizar mejor. Y voy a volver a hacer el mismo proceso que hice con el marrón oscuro. Fíjense que, vamos a darle acá también, fíjense que este también es un material que genera oscuridad, es una oscuridad parecida pero diferente, entonces vamos sumando las dos cualidades de las dos pinturas. De nuevo, como les decía, yo acá estoy haciendo por sectores. El material, todos los materiales que nosotros pongamos tienen que tener una capa en todos lados, a pesar de que nosotros vayamos a limpiar. Si no la pusiésemos en todos lados, eso se va a notar después. Se va a notar porque, por ejemplo, fíjense, a ver si me paro un cachito, fíjense, acá no tiene nada. Y fíjense la diferencia que yo tengo con los lugares en donde yo pasé. Quiero decir, nosotros acá tenemos un dorado que acaba de salir del pomo. A ver si se desenfoca ahí. Y nos queda artificial. Lo mismo nos pasaba con el primer marrón que pusimos. Entonces, por eso necesitamos ir agregando capas para simular mejor esa sensación de profundidad o de vejez del objeto. Bien, hasta acá el proceso del betún de Judea. Ahora vamos a hacer la última capa, vamos a darle un ratito para que se seque y vamos a ir con el otro material. Ahí todavía tenemos humedad, por eso brilla. Vamos a dejar que se seque y vamos a hacer el último proceso. Bueno, por último, la pomada para zapatos. La pomada para zapato conviene que sea negra, porque nosotros vamos a ir buscando cada vez más profundidad. En este caso yo tengo una marrón, que a los efectos del video va a funcionar de todas maneras, porque a lo que a mí me va a importar es también acentuar un poquito más la profundidad, pero sobre todo buscar un material que yo pueda lustrar, para que mi objeto quede lustroso pero no brilloso, ¿no? Quiero decir, para hacer una diferencia de lo que pasa con otros tipos de pintura
y este tipo de acabado. Quiero decir, o sea, ¿por qué no usar un aerosol dorado, por ejemplo? Bueno, porque nos quedaría un color demasiado brillante o demasiado artificial, y nosotros buscamos que nos quede un objeto lustroso, pero no brillante como si fuese plástico. Por eso vamos por este lado con este tipo de material. Acá este marrón prácticamente no hace la diferencia, pero yo tengo acentuados con el betún de Judea bien las profundidades, así que yo creo que en este caso va a funcionar bien. Esto nuevamente se aplica en todo, se limpia, en este caso prácticamente lo voy corriendo, y al ser a la cera, como el betún de Judea, nos da más tiempo de manipular porque seca más lento. Una vez que nosotros pasamos por todos lados, con el mismo trapito que veníamos trabajando, lustramos. Fíjense, ¿no?, cómo se levantó el brillo ahí, pero no es un brillo de un objeto de plástico. Es un lustre. A ver si se llega a ver ahí, que enfoque mejor. Ahí se va levantando a través del lustre. Bueno, este es el último paso. Se lustra el objeto, se revisa que en todas las profundidades haya quedado oscuro como tiene que ser y que no haya ningún pedacito de blanco en esos lugares, y se da por terminada la pátina de nuestra escultura en telgopor. Esto, cuando ustedes lo presentan, lo van a tener que presentar en una base que iremos charlando más adelante. Fíjense, ¿no?, que ahí nos queda, cómo nos queda acentuada la parte de la profundidad, y los lugares donde tiene más roce nos queda más brillante. Fíjense que acá, ¿no?, esto es una arruga, no fue intencional, sino que es una arruga de la cartapesta, y fíjense que mismo ahí se acentúa la profundidad. Por eso yo en los otros vídeos insistía en que tienen que estar bien pegadas las capas entre ellas, porque si yo, por ejemplo, acá también se ve una mueca del papel, si yo tengo levantado ahí me va a generar una profundidad a la que yo le voy a tener que poner material. Entonces, antes de empezar con estos procesos, fíjense de que todos los pasos estén bien terminados antes de empezar el siguiente.